Bueno, el título de la webinar, Compasión y autocompasión en momentos difíciles, nos habla bastante de este momento por el que estamos pasando todos y todas con esta pandemia del coronavirus. Repite, dice Ruth también, bienvenida a repetir, Ruth. Y bueno, mi nombre, para los que no lo sabéis aún, es Beatriz García Ricondo, soy la directora de Crearte Coaching y llevo ya 11 años dedicándome a facilitar procesos de transformación tanto personales como organizacionales. Soy coach desde hace ese tiempo, desde hace ya 11 años, y también instructora de mindfulness para todos los que habéis dado también pinitos, y sé que seguro que hay personas por aquí que meditáis o que practicáis mindfulness. Estoy certificada tanto en temas de gestión de estrés o de reducción del estrés como en temas de compasión. La compasión es un tema, una temática que me encanta, que me gusta especialmente y que siento que en estos momentos, además que estamos atravesando, nos viene muy bien a todos. Luis también repite, bienvenido, bienvenido Luis. Así que vamos adelante con este tema, ya estamos por aquí un poquito más de 60 personas y probablemente se nos incorpore alguna más a lo largo de la webinar, que serán también bienvenidas. Estoy grabando la webinar para que todos los que más adelante queráis verla, la podáis también seguir en nuestro canal de YouTube, de manera que os la subiremos a lo largo de la semana próxima para que la tengáis también disponible. Dicho todo esto, vamos a darle caña, que tenemos una horita preciosa por delante para compartir juntos. Y la primera pregunta que me surgía, ¿no?, cuando preparaba esta webinar era compartir con todas las personas que estáis aquí qué es esto de la compasión. De hecho, seguro, y ya lo he comentado alguna vez, que hay personas a las que el término compasión les lleva a confusión con otros términos que no gustan tanto, ¿no?, como pueden ser términos relacionados con la idea de lástima, con la idea de piedad, con la idea de pena incluso, ¿verdad? Sin embargo, la compasión tiene mucho que ver con palabras que vienen del griego y del latín, que están relacionadas con la idea de patiri, que hace referencia al acompañar a alguien en su sufrimiento. En este sentido, la palabra compasión, que se relaciona también con la idea de empatía, una idea que todos conocemos, ¿verdad?, como ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro, vamos a decir que va un poquito más allá, en la medida en que, si bien la empatía nos ayuda a conectar con las emociones de los demás, a ponernos en el lugar de los demás y entender lo que les está ocurriendo, la compasión añade un ingrediente más proactivo aún, que tiene que ver con, además de entender cómo te sientes, además de resonar o resentir contigo, lo cierto es que tengo como un deseo natural de acompañarte en ese sufrimiento, de hacer ese camino junto a ti y a tu lado. Esto no quiere decir ni que nos vayamos a quedar con el sufrimiento del otro, ni que se lo vayamos a quitar, ni que vayamos a sentir esa pena o esa piedad o lástima por esa persona, sino que estamos dispuestos a caminar al lado de esa persona mientras sufre para de alguna manera hacerle ese sufrimiento más llevadero. Y esto tiene mucho que ver con ver la grandeza del otro. Cuando estamos sintiendo piedad o lástima por alguien, estamos de algún modo haciendo a ese alguien más pequeñito en nuestra imagen interna de lo que realmente es, considerando que no es suficientemente capaz de gestionar o de soportar ese sufrimiento que está teniendo. Sin embargo, desde la compasión estamos viendo la grandeza del otro, estamos sabiendo cómo se siente, estamos considerándole lo suficientemente grande y admirable como para hacerse cargo de ese sufrimiento, y lo único que necesitamos o lo único que queremos o nuestra única pretensión es estar a su lado en esos momentos, sin necesitar quitarle nada, sin necesidad de sustituir nada de lo que está sintiendo, sino sabiendo que es lo suficientemente grande como para poder con eso, como para sostener eso, que estamos a su lado en ese camino y que va a salir fortalecido, al menos espiritualmente, de esa situación o de ese sufrimiento que está llevando. Teniendo esto en cuenta, podemos definir la compasión con estas palabritas. Podemos definirla como nuestra capacidad natural de corazón para reconocer el sufrimiento propio, en ese caso hablamos de autocompasión, y el sufrimiento ajeno, conectando con él, con el deseo sincero de contribuir a aliviarlo.
Y para que esta compasión se dé, hacen falta 3 ingredientes. Y son 3 ingredientes que vamos a compartir ahora juntas, y que de hecho luego vamos a testar un poquito dónde nos sentimos en relación a estos ingredientes, cuánto tenemos o nos falta, en su caso, de cada uno de estos ingredientes. Para poder hablar de compasión nos hace falta traer la idea de mindfulness. Mindfulness, sabéis que es una práctica que viene de la meditación oriental. El término mindfulness es ya bastante antiguo, viene de los años 70, y Jon Kabat-Zinn es la primera persona que en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, desarrolló un programa de mindfulness occidentalizado, tal y como lo conocemos ahora. Lo que hizo Jon Kabat-Zinn en ese momento, que era un meditador desde hacía largo tiempo, seguía además la filosofía Zen, y lo que hizo fue tratar de traerse a Occidente la práctica de mindfulness despojada de toda connotación espiritual y de toda connotación religiosa, para contribuir a aliviar el sufrimiento de las personas que en ese momento padecían de estrés. Digo en ese momento porque él orientó su mindfulness, el MBSR, que es lo que se conoce actualmente como un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, para aliviar a las personas que estaban sufriendo, que estaban estresadas, que tenían ansiedad, a priori por diferentes enfermedades y por temas de salud, ya que él como médico empezó a implementar esta metodología a nivel sanitario y a nivel hospitalario con personas que estaban sufriendo por temas relacionados con la enfermedad. Nuestra compasión requiere de este ingrediente, requiere del mindfulness, y requiere del mindfulness en el sentido de ser capaces de desarrollar nuestra atención, el músculo de la atención, de manera consciente y despojada de todo juicio sobre nosotros y sobre los demás. Por lo tanto, mindfulness hace referencia a la pregunta de si tú puedes estar presente con una experiencia de sufrimiento sin olvidar que eres mucho más que ese sufrimiento. De alguna manera, de lo que trata mindfulness, de lo que trata esta capacidad que tenemos todos y que podemos desarrollar más, de poner atención, de llevar nuestra atención a donde nosotros deseamos, tiene que ver con ser capaces de no enredarnos en nuestros pensamientos, de no enredarnos en nuestras emociones y de no enredarnos en determinadas sensaciones o hábitos que no nos resultan saludables. De manera que desarrollamos esa capacidad de llevar la atención donde queremos y de darnos cuenta cuando nuestra atención se va hacia otro lugar, para poder traerla de nuevo hacia el lugar al que nosotros hemos elegido prestar atención. De hecho, lo que más disponible tenemos todos para poner nuestra atención es la respiración, y es una de las principales herramientas, focos o anclas con el que trabajamos en mindfulness. Este es, por tanto, nuestro primer ingrediente. El segundo ingrediente de la compasión tiene que ver con la amabilidad. La amabilidad entendida como bondad hacia uno mismo y como bondad hacia el resto de seres humanos. En este sentido, podemos hacernos la pregunta de si sentimos que somos capaces de ser nuestro propio amigo cuando más lo necesitamos. Y digo esto porque es fácil ser amable con uno mismo, es fácil no enjuiciarse o no criticarse o no ser demasiado autoexigente cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas funcionan como tú quieres, cuando tienes éxito, cuando te sientes empoderado. Sin embargo, no es tan fácil tratarnos bien cuando consideramos que hemos cometido un error, cuando sentimos que hemos fallado, cuando creemos no estar a la altura de las circunstancias. Y la idea de amabilidad con uno mismo y de amabilidad con los demás viene sobre todo en estos momentos, en estas situaciones difíciles, como la situación que estamos atravesando ahora mismo como humanidad, para ser amables, bondadosos con nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos 2 ingredientes, mindfulness, amabilidad, y vamos a por el tercero, que tiene que ver con la idea de humanidad compartida. Y la idea de humanidad compartida habla de un concepto que trajo el maestro budista Thich Nhat Hanh, y que nos habla de interser. Interser en la medida en que todos intersomos, en que no hay ninguna persona separada del resto de seres humanos, en la medida en que todos necesitamos de todos para poder sobrevivir, para poder crecer, para poder evolucionar, para podernos alimentar, para poder
incluso respirar en la medida en que necesitamos de personas que trabajan también en relación al medio ambiente, que trabajan en áreas de salud y en áreas de sanidad, para que nosotros estemos sanos, estemos vivos, estemos saludables. Desde ese lugar, y en estos días estamos asistiendo a momentos muy bonitos relacionados con este concepto de humanidad compartida, la pregunta que te planteo es si te sientes capaz de mantenerte conectado a los demás, de sentir esa humanidad compartida y de no aislarte en momentos difíciles. Podríamos hablar de en este momento, pero podemos llevarlo a cualquier situación por la que hayas atravesado en el pasado o que estés atravesando en el presente, y en qué medida cuando sufres tiendes a aislarte de los demás o tiendes a buscar y a mantenerte conectado con el resto de personas, sabiendo que al igual que tú sufres en este o en otros momentos, hay muchas otras personas que también sufren en este o en muchos momentos. Teniendo en cuenta estos tres ingredientes, vamos a hacer un pequeñito test, vamos a hacer una especie de barómetro para que nos compartas dónde te encuentras en cada uno de estos ejes. Si pudiésemos hablar, voy a ver si hoy soy capaz, que ayer no funcionaban precisamente bien las preguntas, vamos a ver si hoy soy capaz de iniciar la votación. Aquí tenemos la votación y las preguntas, compañeros, compañeras, son: ¿dónde estoy ahora en relación a la escala de mindfulness? Y mindfulness quiere decir, mi tendencia más habitual es a sobreidentificarme con mis emociones y pensamientos desagradables, esto es, cuando me siento mal, cuando hay un pensamiento negativo, una emoción desagradable, tiendo a creer que esto es verdad, a sobreidentificarme con ello y a no despojarme de ese pensamiento o esa emoción, o soy más capaz de observar mis pensamientos y emociones desagradables sin quedarme tan enganchado a ellos o a ellas. En segundo lugar, la segunda pregunta tiene más que ver con la idea de amabilidad compartida, con esa idea de bondad hacia uno mismo y hacia los demás. Y la pregunta es, ¿tengo más tendencia en momentos difíciles a enjuiciarme por mis errores y fracasos? ¿O tengo más tendencia a ser amable conmigo, a darme apoyo en esos momentos de necesidad? Y la última de las preguntas que puedes hacer con scroll hacia abajo con el ratón o con tu tablet: mi tendencia más habitual es a aislarme en momentos difíciles, en momentos de sufrimiento, de emociones fuertes, o es a sentirme parte de la gran familia humana en esos momentos difíciles o con esas emociones fuertes. Como aún estáis votando, voy a dejar un poquito que esto se mueva. Si hay alguien que no ve las preguntas, que hay casi todos los días ocurre que hay alguna persona que no las ve, puede escribirnos también en el chat donde siente que está más, si está más en amabilidad o en autocrítica, o si estamos más en atención plena o en sobreidentificación. Perfecto, voy a dar a finalizar votación. Compartimos resultados, compañeros, compañeras, y vemos que para la primera pregunta hay una mayoría que consideramos que somos más capaces de observar nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿verdad? De dar ese pasito atrás que suelo decir yo para no engancharme con esa reactividad emocional, aun cuando hay un porcentaje también elevado, lo cual es muy normal y muy humano, que tenemos tendencia a sobreidentificarnos con esas emociones y esos pensamientos desagradables. Cierto es que cuanto más pesado se nos hace ese pensamiento, más difícil es la situación, también es más difícil dar ese pasito atrás, también es más difícil desarrollar ese observador y desidentificarse de esas emociones y de esos pensamientos. Hay un 50 y poquito por ciento que sentís, aquí está más ajustado la votación, hay casi un 50-50 de personas que nos damos o os dais más caña en momentos difíciles frente a esas otras personas que procuráis o trabajáis el ser amables con vosotros en esos momentos difíciles. Y por último, en cuanto a la escala de humanidad compartida, ahí también estamos empate con la pregunta anterior, qué curioso, tendencia a aislarnos en momentos difíciles, un 46%, tendencia a acercarnos a esa gran familia humana,
un 54%. Bueno, pues estamos bastante bien en este sentido. Hay más de la mitad de las personas en todos los baremos que estamos midiendo, ¿verdad? Que estáis ahí en esa idea, yendo más hacia la atención plena, hacia la amabilidad y hacia la humanidad compartida. Pues vamos a trabajar un poquito más con esto para que podamos ir incluso acercándonos más en esta línea. Cierro las preguntas y vamos adelante, compañeros y compañeras. Y lo primero que vamos a hacer es iniciar, vamos a trabajar ahora un poquito con estos tres ingredientes, con el ingrediente de mindfulness, el de amabilidad y el de humanidad compartida. Y el de mindfulness, como os decía antes, tiene que ver de alguna manera con esta frase también del maestro Thich Nhat Hanh, que nos dice que los sentimientos van y vienen como las nubes que el viento arrastra y que nuestra respiración consciente es nuestra ancla a esa atención plena, a esa actitud de desarrollar ese observador que soy de mí misma, ese observador que somos de nosotros mismos. Lo cierto es que si pudiésemos imaginar nuestra mente como un vaso con agua y sedimentos, hay muchas veces en los que si agitamos ese agua con sedimentos con una cucharilla, ¿verdad? Como si tuviese arenita de playa y lo agitamos con una cucharilla, el agua se enturbiaría. Nuestra capacidad de atención plena de lo que trata es de mantener nuestro foco, nuestro ancla en un objeto que utilicemos para mantener nuestra atención, que como decíamos y como dice aquí Thich Nhat Hanh, podría ser nuestra respiración, para en la medida en que vamos manteniendo ahí la atención, que esos sedimentos puedan ir poquito a poco bajando hasta que nuestra mente esté limpia y esté clara, hasta que el agua de nuestra mente esté libre de esos pensamientos, de esas emociones, que al igual que esos sedimentos, a medida que vamos conectando con la respiración, poquito a poco van bajando de manera que podamos tener mayor claridad, poder tener mayor foco, poder encontrarnos más concentrados, ser más creativos, más intuitivos, etc. Y todo eso son beneficios colaterales de esa práctica de mindfulness que además nos va a ayudar a estar más sanos y a estar más saludables y sobre todo a sentir un mayor bienestar subjetivo o una mayor felicidad. En este sentido, lo que podemos decir, en palabras de William James, es que la facultad de traer de vuelta voluntariamente nuestra atención dispersa una y otra vez es la propia raíz del buen juicio, del carácter y de la voluntad. Nadie es dueño de sí mismo, nos decía William James, si no posee esta capacidad, de traer la atención con su propia voluntad una y otra vez, cada vez que se dispersa detrás de algo que no hemos elegido dispersarnos. La educación que logre mejorar esta facultad sería la educación por excelencia, nos decía William James. Imaginaos que nosotros decidimos poner nuestra atención en nuestra respiración y que nuestra respiración estuviese representada por esta mano. De alguna manera nuestra atención estaría vigilando que esté pegada a esa respiración. Esta otra mano, que representaría nuestra atención, estaría pegada a la respiración. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber un momento, tarde o temprano, nos va a pasar a todos, puede pasar en cuestión de segundos, puede pasar en cuestión de minutos, que nuestra atención se va a ir, se va a distraer, se va a dispersar detrás de algo. Detrás de un pensamiento, detrás de una sensación, detrás de un ruido, detrás de un sonido, detrás de algo que ocurra. En el momento en que somos conscientes de que nuestra atención se ha ido, lo que hacemos es volver a llevar la atención a la respiración. Volverá a ocurrir que nuestra atención se vaya y habrá un momento en que nos daremos cuenta de que esa atención se ha ido. Ese será un momento de conciencia para volver a traer nuestra atención a la respiración. Y este es el juego del que nos habla William James, este es el juego del que nos habla el maestro Thich Nhat Hanh. Esa facultad, esa capacidad que tenemos todos y que podemos desarrollar, ese músculo de estar atentos para cada vez que nuestra atención se dispersa, volver consciente y voluntariamente a traer nuestra atención al lugar que hemos elegido traerla.
Esta es una facultad que a medida que la vamos desarrollando con la práctica del mindfulness, con la práctica de la meditación, la tenemos también mucho más accesible en nuestro día a día. De manera que cada vez que eliges enfocarte o concentrarte en algo, te va a ser mucho más fácil mantener la atención enfocada ahí y te va a ser mucho más fácil darte cuenta de cuándo tu atención se ha ido para volverla a traer a ese momento. Ahora, recordad una cosa, y es la idea de que mindfulness es llevar la atención a aquello que eliges sin juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese momento que tu atención se ha ido y tú eres consciente de que se ha ido, no se trata de autocastigarte, decir ya estoy otra vez, no soy capaz de meditar, ya se ha ido mi atención, no duró ni 15 segundos. Esto sería juicio y no sería atención consciente, sería estar generando una autocrítica que puede tener al final más perjuicios para nosotros que beneficios. Por lo tanto, lo que hago simplemente es darme cuenta de que soy consciente, de que estoy siendo consciente de que mi atención se ha ido y decir, anda, curioso, mi atención se ha vuelto a ir, vuelvo a traerla. Anda, mi atención se ha vuelto a ir, vuelvo a traerla. Y cada momento de irme implica un momento de conciencia porque puedo darme cuenta de que me he ido y volver. De manera que este es el ejercicio. Así que a partir de este momento no quiero oír a nadie que haya estado en esta webinar que diga esto de que a él practicar mindfulness o practicar meditación se le da muy mal, porque esto no se le puede dar mal a nadie. No se nos puede dar ni mal ni bien. Consiste simplemente en sentarse, tumbarse, observar la respiración y cada vez que nos damos cuenta de que se ha ido, volver a traerla. Nos damos cuenta de nuevo que se ha ido y la volvemos a traer. Y lo que vamos a hacer ahora es una pequeñita práctica de 5 minutos, no más, para poner nuestra conciencia en nuestra respiración. De manera que lo vamos a hacer del siguiente modo. Los que ya habéis venido a alguna webinar conmigo, como en casi todas hemos hecho alguna práctica de algún tipo, ya os sabéis estas instrucciones. Para los que no y para todos repito, postura bien estable en la silla, en el suelo, donde estés sentado o sentada, la espalda recta, hombros un poquito para atrás, de manera que podamos percibir apertura de pecho, apertura de corazón, el mentón un poquitín inclinado hacia adentro, no mucho, simplemente de manera ligera, las plantas de los pies en el suelo, si estás sentado en una silla, si estás en un cojín o en el suelo, pues te puedes poner en la postura de meditación que te sea más cómoda o que conozcas, y nuestras manos bien como un cuenquito sobre nuestros muslos o bien con las palmas de las manos apoyándolas en los muslos. Vamos primero, no hace falta si no quieres aún que cierres los ojos, si quieres lo puedes ir haciendo ya. Vamos primero a hacer 3 respiraciones de limpieza, 3 respiraciones profundas, de manera que ahora inhales por la nariz grande y exhales por la boca. Repites una más, una tercera. Y a medida que vas respirando conmigo, vas cerrando tus ojos poco a poco, los puedes cerrar o dejar ligeramente entrecerrados, en ese caso con la vista un poquito hacia abajo, medio metro delante de ti y si lo prefieres con los ojos cerrados. Y ahora vas a conectar con la respiración en tus fosas nasales, inhalando y exhalando a través de la nariz, de manera que puedas ir percibiendo cómo entra el aire y cómo sale a través de tus fosas nasales. Puedes observar el recorrido que hace el aire al entrar y al salir por tu nariz, percibiendo cualquier roce o movimiento en el interior de las fosas nasales. Percibiendo incluso la temperatura del aire al entrar o al salir, observando cualquier cambio de temperatura.
Quizá entre ligeramente más fresco el aire al inhalar y salga ligeramente más tibio. Simplemente observas la respiración y si en cualquier momento te dieses cuenta de que tu atención se ha ido detrás de algún pensamiento, emoción, sensación, te felicitas por ese momento de conciencia, por ese darte cuenta y vuelves a traer con determinación y amabilidad tu atención a tu respiración. Puedes ahora desplazar ligeramente tu atención a la respiración en el pecho, a cómo tu pecho crece en la inhalación, se expande, cómo se relaja en la exhalación, depositando ahí tu atención en el centro de tu pecho, observando cualquier movimiento o impulso de movimiento en el pecho. Cuando inhalas y exhalas, observando incluso si hay algún cambio a medida que avanza el ejercicio, observando si el impacto de la respiración en tu pecho reverbera en alguna otra parte de tu cuerpo, quizá en tus costillas o incluso en tus hombros o en tus brazos. Simplemente observando y siendo consciente si en algún momento tu atención se va, se dispersa detrás de cualquier otra cosa, eligiendo volver con voluntad, amabilidad a llevar tu atención a la respiración en el centro de tu pecho. Te invito ahora poquito a poco a bajar tu atención al abdomen, observando el efecto que la respiración tiene en tu abdomen. Depositando tu atención en el abdomen a medida que inhalas y exhalas, observando por imperceptible que sea el movimiento del abdomen en la inhalación, en la exhalación e incluso en el espacio entre ambas. Como de costumbre, ya sabes que si descubres a tu atención irse detrás de cualquier otro estímulo, siempre puedes invitarla a regresar de manera consciente. Este ya es un momento de consciencia, ya es un momento mindfulness. Y poquito a poco te voy a invitar a que hagas el recorrido completo de tu respiración con tu atención, cómo entra el aire por tus fosas nasales, cómo recorre las diferentes partes de tu cuerpo, encontrando el camino de vuelta en esa exhalación a través también de tus fosas nasales, manteniéndote ahí en ese seguir el ciclo completo de tu respiración, inhalando y exhalando, hasta que escuches el sonido de la campana.
Poquito a poco vamos volviendo la atención al cuerpo, al presente, abriendo nuestros ojos, moviendo un poquito las manos y quien quiera nos puede compartir cómo ha sido esta experiencia, en qué medida ha descubierto a su atención volando detrás de algún pensamiento, de alguna sensación, de algún estímulo externo, o en qué medida me siento satisfecho en cómo se ha desarrollado el ejercicio en cuanto a esa voluntad, ¿no? de traer la respiración de vuelta una y otra vez. Hay quien nos dice que ha tenido que ser muy amable. Me alegro mucho, Gema, de que hayas puesto en práctica esa amabilidad. Miriam también nos dice, vuela mucho la atención, ¿verdad? Pero la recupero. Me siento bien a pesar de que algún pensamiento se me iba, que bueno, muy apacible. Nos dice Julia, lleva meses meditando, no consigo simplemente observar la respiración, termino observando y a la vez controlando. ¿Algún truco o ayuda?, nos pide Julia. Julia, realmente yo te diría que es casi imposible no modificar en cierta medida, aunque sea de manera inconsciente, en la medida en que observamos algo. De hecho, el observador que soy del mundo hace que el mundo se modifique, ¿no? Esta es una pregunta muy habitual en meditación, en prácticas de mindfulness, ¿no? Siempre decimos el trata de dejar que tu respiración sea como es, simplemente observarla, simplemente observar su ritmo, ¿no? Sin embargo, esto es casi imposible, por lo tanto, te diría también que seas amable contigo misma en esto, porque nos ocurre a todos. No sé si los yogis que lleven muchos años meditando serán capaces de no ejercer ningún control absoluto sobre la respiración. Sin embargo, todo nos indica que en la medida en que estamos observando algo, por muy levemente que sea, hay un cierto impacto del observador sobre el objeto observado, sobre el ancla. Así que tranquila y simplemente siendo consciente de ello, ser amable contigo y tratar de incidir lo menos posible. Hay quien nos dice también que ha sido capaz de reconocer cuando se va y cuando vuelve, que bueno, me alegro mucho porque este es el ejercicio realmente, ¿no? Cuando os decía que no hay meditaciones buenas o malas, pues lo cierto que hay prácticas en las que estamos más asentados, en las que somos más capaces de poder contemplar, y en la meditación vamos a decir que hay dos fases de alguna manera, o incluso podríamos decir tres, porque a la postura la podríamos considerar una fase, ¿no? La primera fase tiene que ver con el ser capaces de sostener la postura durante un tiempo, y eso ya en sí mismo tiene su complejidad, porque nos habla de quietud y no estamos acostumbrados en el día a día a evitar mucho la quietud. Por lo tanto, lo primero es esa quietud a través de la postura, que es necesaria para poder observar. Lo segundo es relajarnos gracias a esa quietud, al sostener la postura y al practicar preferiblemente a diario, aunque sea un tiempito corto, vamos a ir siendo capaces de relajarnos, y cuando ya tenemos la postura y vamos relajándonos un poquito, es cuando ya empezamos a ser capaces de contemplar o de observar y a darnos cuenta de cómo nuestra atención se va detrás de esas cosas que se la llevan de una manera no intencionada, y cómo al darnos cuenta podemos volver a traerla una y otra vez, siendo conscientes una y otra vez de ese vaivén de nuestra atención de un lugar a otro. De manera que felicidades a todas, porque de lo que se trata es de hacerlo, no de hacerlo bien o hacerlo mal, sino simplemente de hacerlo, de vivir la experiencia, y cuantas más veces la vivamos, más cómodos nos sentiremos en ella, más nos relajaremos y más seremos capaces de mantener esa concentración, esa atención o esa capacidad de observar o contemplar. Dicho esto, vamos con el segundo de los requisitos, que nos acordamos que era amabilidad y que teníamos por ahí un 50-50, ¿verdad? Decíamos, de personas que en momentos difíciles, momentos de errores, de fallos, somos capaces o nos sentimos más capaces de ser bondadosas con nosotros o con los demás, o lo contrario, ¿no? Ahí estábamos, y además esto también tiene mucho que ver con el día, con el estado de ánimo, con el momento y con muchas otras cosas, aunque podamos tener una tendencia mayor o menor a la autoexigencia, a la autocrítica, etcétera.
Esta amabilidad tiene que ver, decíamos, con dejar de juzgarnos y de emitir comentarios negativos sobre nosotros y sobre los demás. También tiene que ver, por consiguiente, con ser capaces de entender nuestros fallos y de no condenarnos por ellos. Es más, no es solo no condenarnos por ellos, es que justo en esos momentos en los que estamos atravesando una situación difícil, justo en esos momentos en los que sentimos que hemos fallado, es cuando más cariño necesitamos. Obviamente, os decía al principio, cuando las cosas nos van bien, está estupendo querernos mucho, sentirnos muy autoeficientes, sentirnos eficaces, sentirnos valiosos. Sin embargo, es en esos otros momentos cuando más lo necesitamos. Igual que cuando un crío pequeño comete un fallo y lo queremos consolar y lo consolamos con ternura, lo consolamos con amor, con cariño y estando a su lado, esa es la idea que vamos a importar para hacer con nosotros y con nosotras. Que sea justo en esos momentos difíciles en los que entendemos que nuestro comportamiento no ha sido el que esperábamos o los resultados que hemos obtenido no son los que esperábamos, que seamos capaces de mirarnos con esos ojos amorosos, con esa ternura y con esa amabilidad. Cuidarnos y consolarnos cuando pasamos por situaciones difíciles. De hecho, el Dalai Lama escribió una idea muy bonita sobre el amor a uno mismo y nos decía y nos dice que amarse a uno mismo es fundamental. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podremos amar a los demás? Muchas veces buscamos ser generosos con los demás, buscamos ser altruistas, solidarios, compasivos con otras personas y no lo estamos siendo con nosotras mismas. Y lo cierto es que no es posible dar lo que no tengo. Solo puedo dar al mundo aquello que tengo y solo puedo dar lo que me doy. Por lo tanto, no tratemos de dar a otros aquello que no nos estamos dando a cada uno de nosotros. Parece, dice el Dalai Lama, que cuando algunas personas hablan de compasión, creen que esto implica ignorar nuestros propios intereses, que implica sacrificar los intereses de uno, y sin embargo este no es el caso. En realidad el amor genuino, nos dice, debe dirigirse en primer lugar hacia uno mismo, precisamente por esta idea que traemos de que solo doy aquello que tengo y que no puedo dar lo que no me doy. De manera que empecemos a darnos eso que queremos también dar a los demás y nos será mucho más fácil. Nos será mucho más fácil no enjuiciar o criticar a otros cuando dejemos de enjuiciarnos y de criticarnos a nosotras y a nosotros mismos. De manera que el amor empieza siempre por uno mismo. ¿Qué nos hace falta para desarrollar esta amabilidad, esta actitud bondadosa con nosotros y con nosotras mismas? Nos hace falta, en primer lugar, esta actitud mindfulness que hemos estado trabajando, en el sentido de esta actitud que suponga un reconocimiento de nuestras propias dificultades, un reconocimiento de que estamos atravesando un momento difícil o una situación difícil. Mindfulness es reconocer lo que ocurre. Mindfulness es poner atención en aquello que está ocurriendo aquí y ahora, en el momento presente, despojado de juicio. Por lo tanto, no se trata de calificar o etiquetar el momento como bueno o malo, se trata simplemente de reconocer el momento. Y reconocer el momento es reconocer que estamos atravesando una situación difícil como esta que estamos atravesando ahora mismo. Reconocer que algo es difícil no lo hace difícil. Reconocer que algo es difícil simplemente hace que ese algo lo veamos, que podamos mirarlo y que a la vez que lo miramos seamos capaces de sostener eso que está ocurriendo, eso que nos está generando internamente. Por lo tanto, primer requisito para ser amables con nosotros mismos, reconocer que estoy atravesando una situación o un momento difícil. Segundo requisito, reconocer que no estoy solo en esta situación o en este momento difícil. Y no lo estoy ahora en esta pandemia, ahora no lo estoy nunca. No estoy solo nunca cuando habito un momento difícil, porque aunque no lo sepa en ese momento y aunque quizá en el contexto o en el entorno en el que estoy en un momento dado sea yo la única persona que creo estar pasándolo mal, lo cierto es que en este planeta cada segundo de nuestra vida hay miles de personas que lo pasan mal. Hay miles de personas que sufren, miles de personas que pierden, miles de personas que enferman, miles de personas que mueren. Por lo tanto, en cada segundo de nuestra vida
hay muchas más personas que lo están pasando mal, igual que en los momentos en que lo pasamos mal, nos está ocurriendo a nosotros. El reconocer que todos nos sentimos así alguna vez es reconocer esa humanidad compartida y es sentirme cerca de ese género humano, de esa familia humana que todos somos. Nadie dijo que la vida sea fácil, la vida es bella, probablemente, yo sí considero que la vida es bella, la vida es crecimiento, la vida es un camino y hay muchos pasos en ese camino muy duros, hay muchos pasos en ese camino muy difíciles y a todos nos ha tocado, nos toca y nos tocará esos momentos duros, esos momentos difíciles. Sin embargo, eso no quita belleza a la vida. Eso hace que la vida sea grande y eso nos impele a sacar toda esa grandeza que todos tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma. De modo que reconocer que hay veces que la vida es difícil y saber que cuando sufro también hay otras muchas personas que sufren, nos hace más amables con nosotros, más compasivos con nosotros y también con los demás. Y el último ingrediente necesario para ser amable con una misma, con uno mismo, es darnos el cariño que necesitamos en esos momentos y más en esos momentos, como decíamos antes. De manera que la autoamabilidad tiene que ver con ese pedir tratar mi propio dolor con ternura, con ese pedirme, ese poner mi atención en intentar ser lo más compasiva posible, lo más compasivo posible en esos momentos de dificultad, en esos momentos de estrés, en esos momentos de sufrimiento, llamando estrés, llamando dificultad a cualquier emoción desagradable, sea ansiedad, sea tristeza, sea ira, sea resentimiento, sea rabia, sea lo que sea en un momento dado de nuestra vida. Y vamos a hacer una pequeñita práctica de amabilidad y de autoamabilidad, tanto para con nosotros como para los demás. Como ya conoces la postura, te invito a sentarte con tu espalda recta, repito, hombros un poquito hacia atrás, relajados, ahora que podamos sentir una apertura de corazón, una apertura en el pecho, mentón un pelín inclinado hacia adentro, plantas de los pies en el suelo, manos sobre nuestros muslos o en forma de cuenquito y simplemente vamos a ir conectando primero con nuestra respiración. Puedes, si lo deseas, volver a hacer 3 respiraciones de limpieza. Recuerda, en esas inhalamos grande por la nariz, exhalamos grande por la boca. Haces 2 más. Y poquito a poco vas a ir cerrando o entrecerrando tus ojos, conectando ahora con la respiración en tus fosas nasales, inhalando y exhalando a través de las fosas nasales. Notando por unos momentos cómo el aire y la respiración va contribuyendo a relajar tu cuerpo, a aclarar tu mente, como esos sedimentos del vaso que poquito a poco van bajando y se van estabilizando, posando en la base. Y mientras continúas respirando, te invito a que traigas un evento, una situación que te esté creando dificultad o estrés en tu vida en este momento. Puede ser algo que está sucediendo ahora en tu vida, puede estar relacionado con un pensamiento, con una emoción, con algo que no va como tú deseas, que no es como esperas. Y te invito a sentir durante un momento todo lo que aparece relacionado con esta situación, con este evento.
Te invito ahora a evocar la imagen, la presencia de alguien que te conozca muy bien y que te acepte tal y como eres completamente. Alguien que te quiere con todas tus virtudes y también con tus flaquezas. Si te cuesta pensar en alguien concreto, puedes traer a tu mente una imagen de alguien que quizá admires por su amabilidad, su compasión, su amor incondicional. Puede incluso ser un guía espiritual, un personaje religioso, un ser sabio o incluso un elemento de la naturaleza que sea importante y tenga un significado especial para ti. Y te invito a imaginarte en presencia de esta persona, de esta imagen, habitando ese momento difícil que elegiste, en presencia de ese ser compasivo, de esa imagen que representa para ti las cualidades de la compasión, el amor, la amabilidad. Y te invito a preguntarte cómo te miraría esa persona, qué te diría, cómo te hablaría. Tómate tu tiempo y deja que las palabras, las emociones, las sensaciones surjan en presencia de este ser compasivo. Permítete ser acogida, calmado por estos sentimientos de ternura, de compasión, de amabilidad. Estos sentimientos que hace resonar y florecer en ti este ser compasivo. Te invito ahora a llevar tu mano a tu corazón, sintiendo cómo tu pecho se expande y se relaja en cada respiración. Reconociendo cómo esa energía compasiva surge de tu propio corazón compasivo. Cómo es la capacidad de compasión de tu propio corazón la que hace emanar esos sentimientos, esas sensaciones. Y te invito a repetir en tu mente, dejando que permeen en tu corazón las palabras que pueda ser un buen amigo para mí mismo, para mí misma, que pueda tratarme con amor y compasión, que pueda ser un buen amigo, una buena amiga para mí misma, que pueda tratarme con amor y compasión. Y con tu mano en tu corazón te invito a conectar ahora con la idea de que son muchas otras las personas que están atravesando un momento de dificultad, un momento de sufrimiento en este presente. Y que el hecho de que tú sufras no te aísla, sino que por el contrario te conecta a toda la familia humana, a todas estas otras personas que al igual que tú están habitando un momento de estrés o una situación difícil.
Y desde esta perspectiva te invito a considerar que esta práctica que estamos haciendo juntas, juntos, también conlleva beneficios para todas esas otras personas. Cómo los beneficios de nuestra práctica van más allá de ti, de mí, de nosotros. Y te invito también a considerar que al igual que tú, todas las demás personas desean ser tratadas con amor, con compasión, con ternura, con amabilidad. Por lo que te invito a repetirte en tu mente que pueda ofrecer compasión y amor hacia los demás. Que pueda ser un buen amigo, una buena amiga también para los demás. Que pueda tratar a las otras personas con amor y compasión. Y a medida que vas retornando a tu respiración, te invito a descansar por unos momentos en esta sensación de un corazón abierto, de un corazón compasivo, hasta que escuches el sonido de la campana. Vamos volviendo al cuerpo, abriendo de nuevo los ojos, regresando aquí con el resto de compañeros que estamos ahora juntos disfrutando de este momentito de práctica y podemos compartir cualquier sensación, cómo ha sido nuestra experiencia. Puedes, si lo deseas, poner un pulgar, un dedo hacia arriba, no sé si tienes por ahí la posibilidad de poner iconos, sino poner un sí, si tu experiencia ha ido bien, si ha sido agradable. Las cosas compartidas son mejor, di que sí, esa humanidad compartida. También puedes poner si has sentido alguna dificultad, qué dificultad has percibido, dificultad o dificultades. Por ahí vemos pulgares, vemos corazones, estupenda, a la vez que triste. En el caso, y puede ser, y es muy frecuente, que con las prácticas de compasión y autocompasión conectemos con cierta tristeza, es una muy buena señal también. Probablemente es un indicador de sanación en alguna medida, de algo que está ahí, de un dolor, de cosas que sientes perdidas o que sentimos que hemos perdido, que estamos perdiendo. Y muchas veces esa tristeza se convierte en cierta ternura cuando habitamos desde ese lugar autocompasivo, desde ese lugar de amabilidad y de compasión. Por lo tanto, podemos ir chequeando en qué medida la compasión o en qué medida, perdonadme, la tristeza se convierte en ternura, se convierte incluso, efectivamente, ¿verdad? Nos dice Yin, tristeza, pero como esa antesala de la ternura. La ternura tiene esa cualidad amorosa que aun a sabiendas de que hay esa pérdida, de que hay esa tristeza, es capaz de mirar con esos ojos amorosos, con esos ojos compasivos y vernos con esa bondad hacia nosotros mismos. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Vamos a ir. Difícil encontrar a alguien que te quiera incondicionalmente, nos dice una compañera también. Es verdad que por eso en esta práctica doy opciones, porque nos ocurre muchas veces a muchas personas, ¿no? El no ser capaz de encontrar a alguien o pensar en alguien y enseguida ver alguna pega. Entonces, a veces es más fácil conectar con alguna figura
religiosa, alguna figura espiritual, algún personaje histórico incluso que admiremos, o incluso, como os decía, con un elemento de la naturaleza. Puede ser el sol, que siempre digo que ahí está iluminándonos, dándonos luz y calor a todos por igual, sin importarle si tenemos más o menos cualidades o áreas de mejora. Puede ser un gran árbol bien enraizado que regala su sombra y su cobijo a cualquiera que se siente bajo sus ramas. Por lo tanto, podéis buscar cualquier elemento que sintáis que para vosotros reúne esas cualidades de amor y de compasión. Y nos vamos a ir con el elemento 3. Hemos visto mindfulness, hemos visto amabilidad, y de hecho el elemento 3 ya lo hemos traído también en esta práctica, que es esa idea, ¿verdad?, de humanidad compartida, cuando hemos pasado de la idea no solo de nuestra propia situación difícil, sino de cómo otras personas en todas partes del mundo también viven situaciones difíciles. De hecho, la humanidad compartida tiene que ver con esta idea de reconocer nuestra experiencia humana común, ese interser, ese intersomos del que hablábamos antes, reconocer que nuestras vidas están interconectadas por naturaleza, que venimos de nuestros propios linajes, materno, paterno, reconocer que la vida humana es imperfecta, como decíamos antes, y que el dolor y el sufrimiento son parte de la misma y por lo tanto son compartidos por todos los seres humanos. Y me gustaría aquí traer una idea en relación a que los problemas que solemos tener con este elemento, con esta idea de humanidad compartida, son dificultades que residen en nuestros propios juicios o en las etiquetas que ponemos a las personas, a los colectivos, a las nacionalidades, por las razones que sean. De manera que hubo un estudio en Estados Unidos que de lo que nos hablaba es de que inconscientemente todos tratamos, o de alguna manera lo hacemos sin querer, etiquetamos o encajonamos a las personas en base a dos ejes diferentes. Y estos ejes tienen que ver con lo cálidas, amables o amorosas que nos resultan las personas, o con lo eficientes o competentes que nos resultan las personas. De manera que cuando pensamos, y ahora vamos a jugar no con personas, sino con colectivos, para que nos sea más fácil hacerlo entre todos, cuando pensamos en un determinado colectivo, puede ser una profesión, pueden ser las personas de una determinada nacionalidad o de un culto religioso determinado, de alguna manera las situamos en base a estos ejes. Si ese colectivo nos parece más o menos cálido, amable, compasivo, o si nos parece más o menos competente, incompetente, eficiente o no eficiente. De modo que podríamos jugar, y podéis hacerlo aquí en el chat si queréis, a compartir qué colectivos consideramos que están representados por personas que a la vez consideramos competentes o valiosas profesionalmente, eficientes y a la vez cálidas. ¿A qué colectivos meteríamos aquí en este eje que hablamos de calidez y competencia a la vez? Personas que sintamos como buenas personas y a la vez eficientes, a la vez efectivas. Podemos poner ahí los sanitarios, en estos días es el colectivo que más nos resuena aquí, ¿verdad? Médicos, enfermeros, todo personal sanitario, profesionales de la salud. ¿Qué más? Profesores, voluntarios. Aquí podríamos meter, ¿verdad?, diferentes colectivos. Obviamente nuestros juicios pueden ser distintos y daos cuenta de que les estamos metiendo aquí en base a nuestros juicios, en base a lo que nosotros pensamos de ese tipo de personas. Nos dice Estrella, por ejemplo, sí, Estrella era las personas que trabajan en base a su vocación, ¿no? Hay quien aquí mete a los coaches, a los psicólogos, a los terapeutas, etcétera, ¿no?, a los trabajadores sociales. Entonces, esos juicios hacen que metamos aquí a esas personas. Las personas a las que metemos aquí, lo que nos ocurre inconscientemente una vez que las hemos metido, es que empatizamos con ellas. De alguna manera nos hacemos eco de cómo se sienten, de lo que les pasa, de cómo son, y nos es más fácil empatizar con este tipo de personas. Vamos a hablar ahora de colectivos a los que también consideremos cálidos, y acordaos de que solo son juicios, por lo tanto no son ni verdades ni mentiras. Lo que sucede es que esos juicios condicionan luego el cómo nos comportamos con esos colectivos. Vamos a hablar de colectivos que nos parezcan cálidos también, pero que no nos parezcan competentes. Personas que consideremos buena gente, buenas personas, amables,
compasivas, tiernas, que están ahí cuando se necesita y que sin embargo no consideramos competentes, eficientes o por lo menos no tanto como las anteriores. Hay quien nos dice, por ejemplo, algunos religiosos, por ejemplo, todos los que realizan sus profesiones u oficios con pasión y responsabilidad, los que no respeten lo que hacen, los que no respeten lo que hacen. No entiendo bien esto, Carlos. Consideramos cálidos y no competentes, quieres decir a los que no se están respetando a sí mismos o no respetan su propio trabajo, podría ser. Eso es, ok. Personas que cuidan de personas mayores. Fijaos que podemos meter aquí a muchos colectivos también, ¿no? Hay veces que aquí hay quien mete a las amas de casa, por ejemplo. Claro, me ha pasado en muchas webinars y en talleres, ¿no? Y digo, bueno, esas amas de casa muchas veces además son extraordinariamente competentes en aquello que hacen, ¿no? Y es que nos vamos a nuestros propios juicios y nuestros juicios hacen que, en el caso de estos colectivos, sintamos pena o sintamos lástima por estas personas. Y acordaos de que como un juicio que es, cualquier persona a título individual puede estar en cualquiera de estos cuadrantes y sufre igual que nosotros, tiene fortalezas igual que nosotros, tiene cualidades igual que nosotros, tiene áreas de mejora igual que nosotros. Por ejemplo, nos dice Manuel, ¿verdad? El personal de la limpieza, que son muy invisibles y que es cierto que muchas veces nos dan lástima también, ¿verdad? Cuando detrás de esa bata o detrás de ese uniforme hay grandes personas que además logran grandes cosas en muchas otras áreas de su vida probablemente, ¿no? Y que hacen su trabajo de la mejor manera posible. Luego nos podemos ir a personas que consideramos competentes pero no consideramos cálidas, no consideramos amorosas, tiernas, compasivas. ¿Qué colectivos? Los alemanes, nos dice Sandra. Ok, fijaos qué curioso, ¿verdad? Ahí nos podemos incluso ir a nacionalidades. Seguro que hay nacionalidades que en nuestra cabeza o nuestros juicios se representan como más cálidas y otras se representan como más competentes, ¿no? Igual diríamos que son más cálidos los brasileños, me lo invento, que los japoneses. Y sin embargo habrá brasileños que no sean cálidos y japoneses que sí lo sean. Por lo tanto, nuestros juicios condicionan nuestra visión sobre las personas. Personas a las que consideramos competentes pero no cálidas tienden inconscientemente a generarnos cierta aversión, cierto rechazo. Y personas que no consideramos ni cálidas ni competentes. Cuando hablo de personas, hablo de profesiones, gremios, colectivos, etcétera, ¿no? Hay quien dice por aquí los ejecutivos. Y claro, yo siempre digo, todos los que en un momento determinado de nuestra vida hemos gestionado un equipo, hemos tenido un puesto de responsabilidad, etcétera. Yo he sido directora de recursos humanos hace años, ¿no? Podríais haberme metido en este colectivo de ejecutivos de personas ni cálidas ni competentes, madre de Dios. Y sin embargo, todas las personas, tengamos el puesto que tengamos en cualquier momento de nuestra vida, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, realmente esto no depende de una etiqueta, de un juicio. Los políticos suelen ir en este paquete también, casi siempre los metemos aquí, Raquel. Y sin embargo, obviamente, podemos reconocer cualidades maravillosas en cualquier persona y en cualquiera de los colectivos que metamos aquí. Por lo tanto, conectemos con esta idea de la humanidad compartida, con esta idea de que sea una persona con la que es más fácil empatizar, sea una persona en la cual me es más fácil ver la grandeza o no me lo es tanto, sea una persona a la cual rechazo, ya sea por un juicio, ya sea porque en un momento dado de la vida siento que me hizo daño, etcétera. Lo cierto es que esa persona también sufre, que esa persona también pasa por momentos difíciles y que esa persona también quiere ser feliz, también quiere estar libre de sufrimiento y también quiere estar bien consigo misma. Y cuando nos sentimos felices, sentimos ese bienestar y estamos más libres de sufrimiento, nos es mucho más fácil dar a los demás esa calidez. Por lo tanto, detrás de estos colectivos a los que a veces vemos poco cálidos, podríamos, si rascamos un poquito más, seguramente encontrar su propio dolor, encontrar su propio sufrimiento y encontrar todo eso que a veces nos hace construir una máscara en torno a nosotros mismos o un muro que nos hace aislarnos,
que sería lo contrario de esa humanidad compartida y que nos hace ser percibidos por los demás como personas poco compasivas o poco tiernas. Por lo tanto, démonos todos la oportunidad y podamos, aunque sea ahora en un momentito, cerrar los ojos, hacer una respiración profunda, vamos a hacerla juntos, juntas, soltar aire, poner una mano en nuestro corazón, igual que hicimos antes, conectando con esa compasión, con esa grandeza, con esa apertura de corazón, mientras nos vamos a repetir internamente que todos los seres estemos libres de sufrimiento, que todos los seres podamos vivir en paz y en alegría, que todos los seres podamos sentir la paz, que todos los seres podamos liberarnos del miedo y de la rabia, que todos los seres encontremos la paz y la alegría. Y con este deseo en nuestro corazón, con este deseo en nuestra mente, te voy a invitar antes de acabar esta webinar, aunque estamos ya pasaditos un poco de hora, te voy a robar si me prestas 5 minutitos más para que nos podamos crear nuestro propio mantra de autocompasión. Y os estoy proyectando un ejemplo en la diapositiva que tenéis ahora frente a vosotros, para que consigáis que vuestro mantra de autocompasión tenga los 3 ingredientes que tiene la compasión, que tenga ese ingrediente mindfulness, que tenga ese ingrediente humanidad compartida y que tenga ese ingrediente, en este caso de autoamabilidad, ya que es un mantra para utilizar con nosotras y con nosotros mismos. De manera que el ejemplo podría ser como este, aunque lo que te invito es a que crees el tuyo propio y de hecho si quieres lo compartas con nosotros a través del chat. El ejemplo sería: estoy atravesando un momento de sufrimiento ahora mismo. Todos nos sentimos así alguna vez. Pido tratar mi dolor con ternura. Intentaré ser lo más compasiva posible conmigo. Sobre esta base, de hecho, puedes, si quieres, cambiar el orden, aunque sí te invito aunque a que el ingrediente mindfulness sea el primero, ese reconocimiento de la dificultad, ¿no? Puede ser me siento triste en este momento, puedo ser reconozco que lo estoy pasando mal, puede ser cualquier frase que implique un reconocimiento de que la situación por la que estás transitando en el momento que quieras utilizar el mantra no es una situación fácil, no es una situación placentera o de bienestar, para luego conectar con estas 2 ideas de humanidad compartida. Sé que a todos nos pasa esto en algún momento, sé que todos nos sentimos así, hay personas en otros lugares que están también pasándolo mal, y con esa idea de autoamabilidad. Pido tratarme con más ternura, elijo ser mi mejor amiga en estos momentos, quiero ser compasiva conmigo, etc. ¿Cuándo usar el mantra?, nos pregunta Miriam. Yo te diría lo más frecuentemente posible. Ahora, sobre todo en el momento en que detectes cualquier inicio de autocrítica, de juicio hacia ti misma, en cualquier momento en el que lo estés pasando mal, y en lugar de reconocer tu sufrimiento con cariño, con ternura y con compasión, te autolastimes de alguna manera. Ahora, incluso en estos días, si queremos usarlo de vez en cuando, podéis escribirlo en una frase bonita con colores, en un folio, en una cartulina, podéis ponerlo en la nevera con un imán, podéis hacerlo cuando queráis y tenerlo presente. Cerrar los ojos preferiblemente y decirnos estas frases: lo estoy pasando mal en este momento, sé que hay más personas que sufren como me está ocurriendo a mí,
pido tratarme con cariño, pido tratarme con amor, incluso en el espejo del baño, nos dice Carolina, incluso nos podemos dar un abrazo, nos podemos mecer. El hecho de mecernos o acunarnos ligeramente es muy terapéutico también. Pensad que cuando un niño pequeño, un bebé llora, un niño pequeño sufre, la tendencia natural de los padres, las madres, de los seres humanos es cogerlo entre sus brazos y acunarlo en contacto con el corazón, en contacto con el pecho. Por lo tanto, podemos también utilizar esta estrategia a la hora de repetirnos nuestro mantra. Compañeros, compañeras, espero que nos haya sido útil. Como os he dicho, lo estamos grabando, por tanto subiremos también a YouTube para que si queréis podáis repetir las prácticas. La respiración ya sabéis que la tenéis disponible en todo momento del día y esperemos que siga siendo así por muchos años para todos los que estamos aquí. Y nuestro mantra lo tenemos también para repetírnoslo siempre que queráis, siempre que queramos. Me gustaría dejaros con estas palabras, que puedas escuchar con los oídos de la tolerancia, que puedas mirar con los ojos de la compasión y que puedas hablar con el lenguaje del amor. Ojalá así sea para todos, por lo menos que esta sea nuestra intención. Muchas gracias, un abrazo muy grande, infinita ternura para vosotros también y que paséis un extraordinario final de semana. A las 7:30 estoy en Instagram para quien le apetezca compartir otro ratito de una práctica de meditación. En este caso voy a guiar una pequeñita práctica de 10-15 minutos en la cual nos enraizaremos en nuestra confianza básica. Así que quien quiera, a través del perfil de Crearte Coaching en Instagram, ahí me tenéis a las 19:30. Y hasta muy prontito, que nos veremos de alguna otra manera seguro. Feliz final de semana a todos, compañeros, compañeras.